Veamos ahora el ejemplo número 2. Vamos, ¿qué dice? Dice lo siguiente: un analista desea estimar el sueldo promedio de los trabajadores de una compañía determinada, con un margen de error de 80 y una confianza de 90%. Se estima que la desviación estándar de los salarios no es mayor que 400. ¿Cuál es el número de trabajadores que deben mostrarse como mínimo para satisfacer este objetivo de investigación si se conoce que en total son 1.200 trabajadores? Veamos qué datos tenemos. Indicamos los datos. Dice, en este problema nos está indicando que el margen de error es 80. Entonces tenemos como un primer dato el error, que es 80. Vamos a ver qué más tenemos. Una confianza de 90%. Tenemos aquí entonces nivel de confianza es 90%, que en este caso es 0,90. 0,90 es 90%. Ahora, para ese nivel de confianza que es 90%, debemos encontrar el valor de Z. Pero ¿cómo encontramos el valor de Z? Ya les he indicado que acá vamos a precisar el nivel de significancia, que en este caso es 10%, y esto es igual a 0,10. Eso lo dividimos. Cuando queremos hallar Z vamos a hallar en 1 menos alfa medios. Y recuerden acá que Z en este caso, alfa es 0,10, entre 2 sería 0,05, y 1 menos 0,05, entonces ese valor de Z debe encontrar en 0,95, o sea aquí. Pero este valor, ¿dónde buscamos? En la tabla. Este valor buscamos en la tabla. ¿Cuál es la tabla? Bueno, por el ejercicio anterior ya hemos pegado acá una tabla para que ustedes puedan observar y cómo es la forma que hemos hallado en el anterior ejemplo, y ahora cómo hallamos el valor de Z para un nivel de confianza de 90%. Entonces ya hemos visto el proceso. Nivel de confianza 90%, que es igual a 0,90. Nivel de significancia será el 10%, que es igual a 0,10. Hemos dividido 0,10 entre 2, es 0,05. Y luego hemos restado 1 menos 0,05, es 0,95. Ahora este valor de 0,95 lo que voy a buscar es acá en la tabla. Buscamos en el cuerpo de la tabla y fácilmente podemos encontrar ese valor 0,95, buscamos en 9, 0, acá tenemos el valor acá, 0,9500. Entonces, a la izquierda tenemos 1,6. En la parte superior está 0,05. Si sumamos esos dos valores, nos da 1,65. Entonces, el valor de Z aquí es 1, pero claro, aquí había que hacer un poco de interpolación porque tengo por acá 1,64, que sería 0,94999, y 1,65, que sería 950,555. Pero aproximando esto, o sea, haciendo interpolación, por ahora no vamos a hacer la interpolación, simplemente vamos a indicar que el valor de Z, cuando es 90% de confiabilidad, es 1,65. Muy bien, ya tenemos eso. Ahora, ¿qué datos más tenemos aquí?
Dice, se estima que la desviación estándar de los salarios no es mayor que 400. Eso me está implicando que la desviación estándar es 400. ¿Qué más? ¿Cuál es el número de trabajadores que deben mostrarse como mínimo para satisfacer este objetivo de investigación si se conoce que en total son 1.200 trabajadores? O sea, conocemos el total de trabajadores de la empresa. Eso me implica que la población, no hay más. Estamos hablando de una empresa y la totalidad de los trabajadores que tienen ahí. Entonces, nos da la población que es 1.200 trabajadores. Y nos piden calcular el tamaño de la muestra. ¿Muy bien? Entonces analizamos. Solo dos cosas para aplicar las fórmulas para encontrar el tamaño de la muestra. Ya les dije, ¿no? Analizamos qué cosa. Si la población es conocida o la población es desconocida. Dos cosas nomás. Analicemos acá. ¿Se conoce la población? Sí. Si se conoce la población, reviso acá. Tengo fórmulas ya establecidas para este caso. Población conocida son dos. Muy bien. Aquí está. Conocemos la población, entonces utilizamos este caso. Pero ¿cuáles de estas dos fórmulas? ¿Qué datos tenemos? Tenemos el error, tenemos la desviación estándar. Entonces utilizaremos esta fórmula. Aquí no hay desviación estándar. ¿Se dan cuenta? Esta fórmula se utiliza cuando por dato tenemos la proporción. En cambio, acá no. Entonces acá tenemos la población, sí. ¿Tenemos el valor Z? Sí. ¿Tenemos la desviación estándar? Sí. Todos los datos tenemos. Entonces lo único que vamos a hacer es aplicar esta fórmula. Entonces escribimos la fórmula. Será n por z al cuadrado por la desviación estándar al cuadrado sobre, en este caso, va a ser 1 menos 1 por error al cuadrado más z al cuadrado por la desviación estándar al cuadrado. Entonces esa es la fórmula que vamos a utilizar en este caso. Y aquí lo único que queda es, ¿qué cosa? Reemplazar sus valores. Hay que reemplazar sus valores. Sería n igual, n minúscula que indica el tamaño de la muestra, n mayúscula estamos identificando que es la población. Entonces la población aquí, ¿cuánto es? 1.200. Esto vamos a multiplicarlo por z al cuadrado. Z en este caso ya no es 1,96, sino es 1,65. 1,65 al cuadrado por la desviación estándar, que en este caso es 400, esto al cuadrado, todo sobre n menos 1. En este caso, como n es 1200, tendríamos aquí n menos 1 sería 1199. Entonces sería 1199 por error al cuadrado. ¿El error cuánto es? El error es 80. Sería en este caso 80 al cuadrado más z al cuadrado. Z es 1,65, esto elevado al cuadrado, por la desviación estándar, que es 400, esto también elevado al cuadrado. Muy bien, entonces ahora hay que hacer uso de la calculadora para obtener esos resultados. Entonces, haciendo las operaciones correspondientes, tendríamos como resultado aproximadamente 63,7. 63,7, que sería aproximadamente 64 el tamaño de la muestra para este problema. Muy bien,
Pasamos al siguiente ejercicio. Dice lo siguiente: se desea realizar un estudio del clima laboral de un sector industrial que agrupa a 400 trabajadores. ¿Qué tamaño de muestra debe considerarse si el nivel de confianza con el que se va a trabajar es de 95%, con un nivel de precisión, error, de 0,05? Se tiene información respecto a estudios anteriores, dice, en los cuales el 60% opina que el clima laboral de su empresa es bueno. Vamos a resolver. Como siempre, indicando los datos. ¿Qué datos tenemos ahora? Dice, se desea realizar un estudio del clima laboral de un sector industrial que agrupa a 4.000 trabajadores. O sea, ese sector industrial agrupa a 4.000 trabajadores. ¿Qué sería eso? ¿La muestra o la población? Claro, en este caso es la población, porque es el total de personas que agrupa esa empresa. Entonces, como primer dato ya tenemos la población. En este caso es 4.000. ¿Qué otro dato tenemos? ¿Qué tamaño de muestra se debe considerarse? Me está pidiendo cuál es el tamaño de la muestra. ¿Qué más? Si el nivel de confianza, bueno, nivel de confianza también nos da nivel de confianza. ¿Cuánto sea? 95%. 95% es la confiabilidad. Y para 95% de confiabilidad, ¿recuerdan cuál era el valor de Z? Claro. Entonces, Z en este caso es igual a 1,96. Hemos calculado ya hace un rato en la tabla que el valor de Z para este nivel de confianza es 1,96. ¿Qué otro dato tenemos? Con un nivel de precisión. Cuando hablamos de precisión, en otras palabras, estamos hablando del error. ¿Y cuál sería el error en todo caso? De 0,05. Entonces tenemos por acá también el error, que es 0,05. Por si acaso, este error de 0,05 no es el nivel de significancia de acá. Hay que tener bastante cuidado. Ya hemos explicado que cuando se tiene el nivel de confianza del 95%, aquí el nivel de significancia es 0,05. Pero esa es la confiabilidad bajo la curva normal. Pero este error no es eso. Este error de 0,05 es de lo que queremos obtener del tamaño de la muestra, que es muy distinto. Se tiene información respecto a estudios anteriores en los cuales el 60% opina. O sea, en estudios anteriores me dicen que el 60% opina que el clima laboral de su empresa es buena. Entonces, me está indicando que aquí hay una proporción de la población, o sea, hay una proporción de la población que es 60% que opina que el clima laboral de esa empresa es buena. Esto sería 0,60. Si el 60% de la población asegura que el clima laboral es buena, la otra parte que se representa por 1 menos P, o sea, la otra proporción, sería prácticamente 40%. Porque aquí ya me da el 60% de la proporción, entonces la otra proporción sería 40% de la población. Y sumado el 100%. ¿Sería cuánto? 0,40. Y sumado 0,40 más 0,60, esto de aquí también da 1. Eso hemos indicado anteriormente. Sumado P más 1 menos P, siempre es 1. Muy bien, ¿qué otro dato tenemos? Eso es todo. Eso es todo. Entonces ahora vamos a indicar qué fórmula vamos a utilizar. Primero,
analizamos. ¿Cuál es el primer análisis que hay que hacer aquí? Si la población es conocida o desconocida. Eso es el primer punto. Analizamos eso. ¿Se conoce la población? Sí. Muy bien. Si se conoce la población, estamos en este caso. Por lo tanto, tenemos dos fórmulas a utilizar. Nada más. Ya hemos averiguado, o sea, ya sabemos que se conoce la población, solo es este caso. Esto ya descartamos prácticamente. Ahora, ¿cuál de estos? Seguimos observando acá. Seguimos analizando los datos. ¿Qué datos más tenemos? Tenemos una proporción acá. Como dato ya nos da la proporción de población que opinan favorablemente sobre el clima laboral de la empresa. Y entonces regresamos a ver a la fórmula. Regresamos a la fórmula para ver cuál debes utilizar. Como dato tenemos proporción. En este primer caso, ¿tenemos proporción? No. ¿Dónde tenemos? Acá. Aquí está. Entonces la fórmula a utilizar es esto. No hay más. Por eso cuando se resuelven los problemas del tamaño de la muestra, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, si se conoce la población o no. Si no se conoce la población, este caso. Si se conoce la población, este caso. Ahora, conociendo la población, ¿qué tengo como datos? Si tengo como datos la proporción, es este caso, no hay más. Si como datos tengo la desviación estándar, es esto. Pues eso hay que analizar. Y con eso se resuelven todos los problemas del tamaño de la muestra. Entonces, todos los problemas que se pueden formular o que están planteados, formulados, en la práctica de la sesión número 9, se puede resolver siguiendo siguiendo los modelos que estamos resolviendo en este caso, haciendo uso adecuado de las fórmulas, teniendo en cuenta la población conocida o desconocida. Y, ojo, aquí hay que tener en cuenta, para hallar el valor de Z, cuál es la confiabilidad. Y en ese caso, debemos hacer uso de la tabla. Ya les he indicado cómo deben utilizar la tabla Z para hallar los valores, en este caso, en cada uno de los problemas que está propuesto en la práctica 9. Entonces, continuamos aquí. Ya saben qué fórmula utilizar. Sí. Entonces, vamos a copiar la fórmula. En el numerador que tenemos n por z al cuadrado por p por 1 menos p. En el numerador tenemos n menos 1 por el error al cuadrado más z al cuadrado por p por 1 menos p. Entonces aquí hay que reemplazar todos los valores que tenemos ahí. Vamos a ver. En el numerador, n, ¿cuánto es? 4000. Esto multiplicado por z, que es 1,96 elevado al cuadrado, por p, que es la proporción que nos dieron por dato ya, que es 0,60, y la otra proporción que es 0,40, 1 menos p, sobre n menos 1, sería 4000 menos 1. ¿Cuánto sería en ese caso? 3999. Eso sería 3999. Multiplicado por el error. El error es 0,05, esto elevado al cuadrado. Esto es hasta acá nomás. Ya está. Más z, que es 1,96 elevado al cuadrado, multiplicado por la proporción p, que es 0,60, y finalmente por 1 menos p, que es 0,40. Finalmente, haciendo las operaciones convenientes, podemos aplicar la calculadora. Para este caso, vamos a utilizar la calculadora, siempre es de suma utilidad en este tipo de cálculos operativos. Nos facilita, ¿no es cierto? Claro que lo podemos hacer manualmente también, pero a efecto de hacerlo un poco rápido, utilizamos la calculadora.
Entonces rápidamente hay que utilizar, claro, un poco te demora porque tienes que hacer los cálculos operativos, ¿no? Y hacer un buen uso de la calculadora, porque un dígito o una función mal digitado, entonces sale error. Bueno, ya tenemos el resultado, en este caso es 337,7. 337,7. Si quisiéramos aproximar cuánto sería esto, sería aproximadamente 338 trabajadores, que sería la muestra en este caso. Entonces, es decir, 338 trabajadores. ¿Qué nos pedían? Mira, dice, ¿qué tamaño de muestra debe considerarse si el nivel de confianza con el que se va a trabajar es de 95%, con un nivel de precisión o error? Dice, se tiene información respecto a estudios anteriores de los cuales el 60% opina que el clima laboral de su empresa es buena. Entonces aquí lo que estamos buscando es qué cosa, hacer una encuesta a este conjunto de trabajadores que hemos obtenido, que es 338, para ver qué opinan respecto al clima laboral de la empresa. Pero de antemano, una investigación anterior nos está diciendo nos dice que el 60% opinan bien. Ahora de aquí, si hacemos una encuesta a este conjunto de personas que hemos obtenido, ¿cuánto de eso opinarán a favor, digamos, de que el clima laboral es bueno en esa empresa, y cuántos dirán que está mal la situación laboral o el clima laboral de la empresa? Bueno, hemos concluido en resolver este ejemplo número 3 y continuamos ahora con el siguiente ejercicio.